Buenos Bien, días. bienvenidos al curso de introducción a la elaboración del trabajo, fin de título. En esta presentación el profesor López y un servidor vamos a intentar introduciros de forma somera, de forma sucinta, en lo que es la estructura de elaboración del TFT. Bien, vamos a llevar un guión estándar, un guión modélico, sobre el cual vais a tener que regiros de forma más o menos flexible a lo largo del desarrollo del TFT, y es un poco la estructura que vamos a seguir en este curso de instrucción para que hagáis el TFT. Bien, como veis ahí en la transparencia, la estructura a grandes rasgos va a tener esos 5 puntos, además de un resumen introductorio. El primer punto, la introducción; un segundo punto de metodología o del plan de trabajo; un tercer punto en el cual se incluirán los resultados de la discusión; un cuarto punto donde se incluiría por último las conclusiones y la perspectiva futura; y por último, obviamente, las referencias bibliográficas. Bien, empezando por la introducción. En la introducción lo que vamos a llevar a cabo es ese punto que veis ahí de justificación del trabajo. ¿Y eso qué es? Pues eso lleva dos puntos importantes. Un primer punto, que es la fundamentación teórica, aunque antes de entender esa fundamentación teórica tenemos que explicar o justificar de forma convincente el motivo del por qué y para qué vamos a realizar esta investigación o este proyecto. Bien, vamos a efectuar esa justificación si es necesario entender bien el asunto que se va a investigar o a realizar, y vamos a explicar por qué es conveniente desarrollar esta investigación, este trabajo. Además, obviamente tenemos también que esbozar de forma sucinta los beneficios que se van a conseguir al hacer este trabajo o que perseguimos en la solución del problema que se plantea en este trabajo, ¿no? Profesor Pérez, Sí. cuando hablamos de fundamentación teórica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Debemos, de alguna manera, tratar conceptualmente los temas que vamos a trabajar? Es decir, ¿debemos tratar los conceptos, por ejemplo, de violencia de género y cómo han sido tratados por diferentes autores, o qué entendemos por fundamentación teórica? Sí, por supuesto. Es decir, cuando nosotros hablamos de la fundamentación teórica, lo que tenemos que es comprobar cuál ha sido el tratamiento que los diferentes autores, la literatura científica, ha realizado sobre esas variables, sobre esos aspectos, sobre esas hipótesis que nosotros vamos a manejar. Entonces vamos a tener que profundizar en la bibliografía, en los libros, en las revistas de investigación, en las cuales vamos a encontrar esos trabajos, y vamos a revisar conceptos como violencia de género, actitudes y otros conceptos que podamos tener en relación con esta línea de investigación, ver cómo lo han trabajado, cómo lo han presentado los diferentes autores, las diferentes líneas de investigación. En un trabajo de revisión, por ejemplo, ¿cuáles son los principales verbos o objetivos que nos debemos de marcar? Los principales verbos que nos debemos de marcar, o los principales objetivos que nos debemos de marcar, es, en primer lugar, obviamente, traer una fotografía, un flash rápido, que veamos rápidamente qué hay sobre ese problema, sobre esa línea, sobre esa variable, sobre ese descriptor, que necesite el lector hacerse una idea rápida sobre ese estado actual de esa cuestión, ¿verdad? Debemos identificar aspectos relevantes, conocidos o desconocidos, controversos, sobre aspectos, sobre variables, sobre factores relativos a ese tema revisado. Debemos también identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre ese tema, conocer aproximaciones metodológicas e identificar variables asociadas, relacionadas, dependientes sobre el tema de estudio que hemos elegido en nuestro TFT. Y cuando hablamos de hipótesis específicas, ¿estamos hablando en concreto o centrando esas preguntas de investigación que el alumno debe poner para dar respuesta a este trabajo, ¿no? Sí, obviamente, que uno cuando empieza un trabajo de investigación, del nivel que sea, lo primero que hace es hacerse una pregunta, ¿no? Preguntarse algo. Bien, esa pregunta que se hace sobre una línea, sobre un aspecto, sobre un problema concreto, es el que va a intentar dar respuesta revisando trabajos y
ejecutándolos de forma empírica en otro tipo de trabajos. Muy bien, doctor Miguel. Ahora vamos a pasar al tercer apartado que hemos denominado metodología o plan de trabajo. En este apartado habría que destacar que en cuanto para una revisión, los principales materiales con los que contamos son las bases de datos, y hay que decirle a los alumnos que por ello cuentan a través del acceso PROSI y su código de barras de la Universidad de Salamanca, que pueden acceder a través de ello. Entonces, en este apartado queremos decir cuál sería, de qué estamos hablando cuando decimos el proceso de selección de estudios. ¿Qué es lo que debemos hacer para seleccionar esos trabajos con los que vamos a trabajar? Bien, van a trabajar, como veis en la transparencia, en dos grandes apartados, dos grandes puntos. Por un lado, primero vamos a hablar de los materiales y métodos de selección de esos materiales, y un segundo punto en el cómo, en el procedimiento de cómo seleccionar esos materiales y con qué métodos, ¿vale? Entonces, en ese primer punto, en el proceso de selección de estudios, lo que van a hacer, obviamente, en primer lugar, es hacer una lectura rápida de los títulos y de los resúmenes de esos artículos, es decir, algo muy rápido y muy somero, donde ya se van a hacer una idea de qué va el artículo en cuestión que están leyendo. Esa lectura rápida les va a dar unos criterios, les va a dar una idea sobre ese artículo, si es pertinente o no pertinente. Después, una segunda lectura ya más completa sobre los artículos que seleccionaron a partir de esa primera lectura, donde ya van a ver si con esa lectura más en profundidad, más completa, la búsqueda de sus bases de datos es adecuada o no. Y por último, obviamente, seleccionar qué artículos van a ser los que van a utilizar en su revisión de ese tema, de esa variable, de ese aspecto. Para ello van a elegir, obviamente, una serie de descriptores, una serie de palabras clave con la cual van a seleccionar esos artículos. Está claro que en un trabajo de revisión, fundamentalmente el procedimiento es cómo formulamos esta estrategia de búsqueda. Y sobre todo, en primer lugar, pues sería conveniente tener muy claro cuáles son las bases de datos que vamos a seleccionar, que hoy nosotros tenemos esa disponibilidad, pero en el futuro, si ustedes no cuentan, pues muchas veces seleccionar bases de datos que sean accesibles o que podamos que sean gratuitas. En cuanto a la estrategia de búsqueda, creo que habría que hacer especial hincapié en que el alumno incluya en el trabajo la estrategia de búsqueda con los operadores lógicos o booleanos que ha utilizado, así como la descripción de cada una de las bases de datos que vaya a utilizar. Por supuesto. Para usted, ¿cuáles son las principales bases de datos en el campo de la psicología y de la violencia de género? Ya sabemos que usted ha realizado una selección, pero si tuviéramos que destacar dos bases de datos, ¿cuáles serían las que más destacaría usted? Pues por supuesto PsycInfo, PsycArticles y quizás Medline. Esas serían las tres, quizás con Eric, pero las tres más relevantes, donde van a encontrar más artículos relacionados con la temática referente a la violencia de género. Las bases de datos actuales es muy fácil programar los criterios de inclusión y exclusión, porque criterios de inclusión pueden ser, un primer criterio ya puede ser la antigüedad de las publicaciones, que normalmente en la literatura que nosotros nos movemos solemos utilizar los últimos 5 años, las muestras. ¿Qué otros criterios de inclusión podríamos utilizar? Pues los descriptores que vamos a utilizar, es decir, aquellos descriptores que vamos a utilizar como variables de inclusión, como puede ser lo que va a analizar el autor, puede ser, yo qué sé, daño cerebral, daño físico, maltrato psicológico, relación entre maltrato en la mujer y estatus social, o la relación entre maltrato y nivel de estudios, o procedencia rural o urbana. Es decir, podemos meter una serie de criterios que nos ayuden a acotar, a especificar de forma más explícita aquello que vamos a estudiar. Principalmente, yo por mi experiencia considero que el criterio de exclusión se produce fundamentalmente cuando inicialmente ya
pasamos a la lectura del artículo y vemos que, aunque tiene una relevancia formal, es decir, que cumple los criterios de operadores lógicos, la temática, pero no se centra realmente en los criterios que nosotros queremos hacer de investigación. O sea, sería ese criterio de exclusión fundamentalmente cuando se produce realmente la lectura. Y por último, en este apartado, cuando hablamos del análisis de la información, ¿qué es lo que debemos hacer? Es decir, una vez que ya tenemos esto, ¿cómo debemos hacer la lectura? ¿Ya tenemos que empezar a leer en profundidad? ¿Qué es lo que debemos hacer en este análisis de la información que propone en esta metodología de trabajo? Pues, entre otras cosas, organizar nuestro conocimiento. Es decir, tenemos que, en principio, sobre todo para facilitar nuestra labor de estudio, es decir, vuestra labor de estudio en la realización del TFT. Es decir, os viene bien, por ejemplo, una tabla de Excel en la cual vais a organizar los artículos en función de una serie de variables, de una serie de aspectos, como puede ser autor, año, el lugar de realización del trabajo, la población con la que se ha trabajado, el tipo de muestra y el número de sujetos experimentales, el tipo de metodología que se ha utilizado, las hipótesis que se han hecho, variables sociodemográficas, etc. Es decir, una forma de organizar y clasificar ese conocimiento para que os ayude a comparar los trabajos que vais a analizar y cómo relacionarlos entre sí, tanto de forma diferencial como de forma comparativa. En el siguiente apartado, cuando hablamos de resultados, en el apartado de estudios identificados, nosotros tenemos que anotar fundamentalmente que hemos identificado un número determinado de referencias, porque hemos eliminado unos, porque hemos asociado otros. Esto hay que hacerlo tanto en estudios identificados, estudios incluidos y estudios excluidos, ¿no? Sí, correcto. Es decir, tenemos que darle al lector, en este caso al evaluador del TFT, bueno, los resultados de lo que nos hemos hallado. Y, en primer lugar, el primer resultado que hallamos es todos los trabajos con los que nos hemos topado, cuáles hemos quitado y por qué los hemos quitado, y cuáles nos hemos quedado y por qué nos hemos quedado con ellos. Antes de profundizar más en el análisis de esos trabajos incluidos, tenemos que, obviamente, hacer un primer análisis superficial de decir con cuántos, qué trabajo nos hemos quedado y por qué nos hemos quedado precisamente con esos trabajos. El apartado de discusión se trata de qué es lo que debemos hacer, comentar simplemente los resultados o tenemos que comentarlos de una forma crítica. Obviamente tenemos que comentarlos de una forma crítica, constructiva, que haga avanzar la ciencia. Es decir, nosotros tenemos que hacer una revisión de esos datos, analizarlos, compararlos y ver qué deficiencias adolecen algunos estudios, qué limitaciones adolecen algunos estudios, entre otras cosas, para no volver a repetir errores o no volver a repetir carencias y de esta forma hacer avanzar la ciencia. Como mejorar la forma, la metodología de trabajo de una variable concreta para hacer que en el siguiente trabajo tanto la validez científica como la fiabilidad de ese trabajo haya aumentado. Cuando hablamos de limitaciones de la revisión, ¿a qué se refiere fundamentalmente en este apartado? Pues a limitaciones en las estrategias de búsqueda limitadas, así como limitaciones en los descriptores que se han seleccionado, en las bases de datos a la hora de buscar la información, y también limitaciones en el grado de alcance y de generalización que tienen los resultados de esos estudios. En el siguiente apartado, que llamamos conclusiones y prospectiva, ¿qué debemos anotar en el apartado de conclusiones? Pues las ideas claras y sucintas a las cuales llegamos después de analizar, comparar, relacionar 10, 15, 20 o 40 trabajos. Obviamente nos van a dar una fotografía final del estado actual de esa cuestión. Entonces, esa fotografía final la tenemos que explicar y describir de una forma muy clara, con pocas ideas, pero que realmente reflejen esa realidad a las conclusiones a las que hemos llegado. ¿Y a qué se refiere usted cuando habla de prospectiva? Bien, pues ¿para qué ha servido todo esto? Es decir, este trabajo lo hemos hecho por algo, pero también lo hemos hecho para algo. Pues bien, ese para algo nos tenéis que decir qué propuestas de trabajo propone el autor de este TFT a partir de las conclusiones a las que ha llegado. Entonces,
qué se necesita, por qué líneas de investigación, por qué estrategias de investigación necesitamos avanzar en ese problema que ha planteado en un principio en este TFT. Y el último apartado, ya para finalizar, nos referimos sobre todo a las referencias bibliográficas que usted ha incluido aquí, las referencias en las que nos hemos basado, pero fundamentalmente hay que decir a los alumnos que las referencias bibliográficas son el resultado de las citas internas que hacen dentro de sus trabajos, que lógicamente van elaboradas en norma APA, que se ordenarán por orden alfabético, siguiendo las instrucciones y del material que tiene a su disposición. ¿Alguna cosa más que decirle a sus alumnos? Nada más, es decir, que las referencias bibliográficas de cada autor, de cada estudiante, obviamente van a ser diferentes, porque cada uno va a reflejar las referencias que ha utilizado en el desarrollo, en la elaboración de su trabajo, y que tienen que ver con los trabajos, sobre todo, y de forma imprescindible, incluidos en su análisis del TFT, pero también pueden incluir referencias de aquellos trabajos que ha excluido por alguna razón determinada. Pues muchas gracias por las explicaciones y explicación de este modelo de índice para el trabajo de fin de título. Muchas gracias, doctor Pérez. Muchas gracias, doctor Lucas.